Hola, hola, mi nombre es María Alejandra Díaz Fajardo y hoy vengo a explicarles los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano. Bueno, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. eh, el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Los elementos más importantes que forman parte de la materia viva están presentes en la atmósfera, hidrosfera y son incorporados por los seres vivos a sus tejidos. De esta manera siguen los ciclos biogeoquímicos que tienen una zona abiótica y una zona biótica. Bueno, la primera parte suele contener grandes cantidades de elementos biogeoquímicos, pero el flujo de los mismos es lento. Tienen largos tiempos de resistencia. En la parte biótica del ciclo, el flujo es más rápido, pero hay poca cantidad de tales sustancias formando parte de los seres vivos. Los organismos también intervienen en los ciclos biogeoquímicos. De manera general, se comportan como sistemas cerrados, intercambian energía con el medio, pero no intercambian materia con el medio. Bueno, vamos a explicar el proceso de la fijación biótica de nitrógeno. Bueno, en la fijación... En la fijación biológica de nitrógeno, bueno, es un concepto que hace referencia al uso de plantas y de bacterias para mantener unos niveles óptimos en el suelo. Pues es uno de los 3 nutrientes claves junto con el potasio y el fósforo. Esta fijación biológica de nitrógeno es importante en la agricultura porque aunque el aire atmosférico seco tiene un 78% de nitrógeno, las plantas no pueden consumirlo como deseen. La fijación biológica del nitrógeno es una opción más económica, ecológica e incluso rentable. La atmósfera tiene un nitrógeno, del nitrógeno pasa a las plantas, que serían las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas tienen un amoníaco y amonio. El siguiente es las bacterias nutrificantes, son las que convierten el amoníaco en amonio. También estas convierten el nitrito en nitrato. Las bacterias nitrosómanas son las encargadas de que el amonio se convierta en nitrito y estas sustancias tóxicas para las plantas. Allí salen las bacterias Nitrobacter, que son las encargadas que el nitrito se convierta en nitrato para que las plantas puedan consumir de este. Estas bacterias de libre vida, que son las que ayudan al ecosistema, habitan en biosfera y se encargan de descomponer los residuos. Las cianobacterias son un grupo de procariotas fotosintéticas que están encargadas de la respiración. El ciclo del nitrógeno es el proceso biogeoquímico mediante el cual éste se convierte en múltiples formas químicas durante el tiempo que circula entre la biosfera. Los ecosistemas terrestres y marinos
la conversación de nitrógeno se puede llevar a cabo mediante procesos tanto biológicos como físicos. Los procesos importantes en el ciclo del nitrógeno incluyen la fijación, amonificación, nitrificación y desinfección. También podemos decir que el ciclo del nitrógeno es de particular interés en ecología porque la disponibilidad de nitrógeno puede afectar la velocidad de procesos claves del ecosistema, incluida la producción prima y la descomposición. El proceso de fijación también se refiere a la combinación del nitrógeno con hidrógeno u oxígeno, lo que permite que los seres vivos lleguen a utilizar el nitrógeno en sus procesos metabólicos. El primer paso en el ciclo es la fijación del nitrógeno de la atmósfera a formas distintas susceptibles de incorporarse a la composición del suelo, como el de los iones nitrito o nitrato, aunque el amonio puede usarse por la mayoría de los seres vivos. También ciertas bacterias del suelo derivan la energía del dicho compuesto a nitrito y últimamente a nitrato, y también su conversación a sustancias atmosféricas químicamente activas como el dióxido de nitrógeno. La fijación biótica naturalmente puede ocurrir por procesos químicos espontáneos. La fijación biológica de nitrógeno es un fenómeno fundamental que depende de la habilidad metabólica de unos pocos organismos llamados diazótrofos en relación con esta habilidad para tomar N2, nitrógeno, y reducirlo a nitrógeno orgánico. Pasamos a la pregunta número 2. Bueno, aquí hay 3 tipos de fijación biológica de nitrógeno. Existen varios tipos de bacterias fijadoras según el modo que coexisten. Hay bacterias de fijación biológica que son la simbiótica, la asociativa y la libre. Sin embargo, pueden haber bacterias con más de un tipo. Por lo tanto, las rizobacterias pueden residir sobre las plantas en la rizósfera. Bueno, los tipos de fijación biológica nos sirven para mantener unos niveles óptimos en el suelo. Por eso hay estos 3 nutrientes junto con el potasio y el fósforo para el desarrollo de los cultivos. Bueno, la fijación simbiótica son las bacterias en las raíces del huésped que forman nódulos acumulando en ellos el nitrógeno atmosférico. Y convirtiéndolo en amoníaco. La planta lo utiliza para su crecimiento y lo libera al suelo a partir de los nódulos rotos tras su muerte. Sin embargo, estas bacterias no hacen el favor, o sea, a cambio de nada, como en cualquier otra simbiosis. Las bacterias se alimentan con los carbohidratos producidos en las plantas y toman carbono, aunque técnicamente su simbiosis se define como una infección. Ambas partes se benefician bastante, pero esa razón a dicha relación también se le denomina mutualismo. En esta también tenemos las bacterias Rhizobium, que la relación en este caso es común. Además, no es la única ventaja
Este género de bacteria de fijación biológica de nitrógeno mejora el acceso a otros nutrientes y potencia la resistencia del cultivo a patógenos, plagas y el estrés abiótico. También están las bacterias Franquia, que fija el nitrógeno atmosférico mediante la modulación de las raíces. Algunas cepas también pueden vivir libremente. Para las bacterias asociativas es típicamente en los cereales a partir de una vida libre que puede adherirse a las raíces del huésped. Se trata de géneros como Azospirillum y otras en común. Estas son estrechamente relacionados con el trigo, el arroz, el maíz, entre otros. Y la mayoría de las bacterias se fijan biológicamente de nitrógeno recién en las raíces, pero algunos tipos agresivos pueden penetrar en toda la planta. Estos microorganismos pueden mejorar el crecimiento de los cultivos. Para las bacterias libres, son también una fuente de nitrógeno para los cultivos. Por ejemplo, los productores de arroz añaden helechos acuáticos a su campo para, pues, como abono verde. Y esto les sirve para la famosa por sus propiedades de fijación. La fijación del nitrógeno sucede ya que pueden vivir de forma simbiótica o libre y viven en el suelo húmedo y masas acuáticas de interior. Acá hay un claro ejemplo donde tenemos las bacterias simbióticas, se ven los nudos radiculares. En la siguiente, las bacterias asociativas fijadoras, ya le podemos ver su raíz, y en esta tenemos las bacterias libres fijadoras. Vemos la diferencia de todas las tres. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.